todo tuyo. Eh, bueno, ¿cuánto tiempo tengo para el compartir? Tienes 60 minutos y luego unos minutos para preguntas y comentarios. Ok, muchísimas gracias. Bueno, compañeros, pues buenas noches ya aquí en la Ciudad de México. Mi nombre es Taide y soy codependiente en vías de recuperación. Pues, compañeros, les quiero agradecer, ¿verdad? Antes que nada, al grupo Renacer, pues por esta oportunidad que me dan de poder compartir mi experiencia, mi fortaleza y pues esa esperanza. Antes de iniciar, pues también quiero hacer mención de que, compañeros, yo no vengo a dar una clase, yo solamente vengo a compartir mi experiencia y que el tema que voy a dar, pues no se trata de precisamente culpar a nadie, en este caso, pues a mis padres, a mis hermanos, pues a las parejas, hijos, etcétera. Yo solamente vengo a reconocer, ¿verdad? Lo que, lo que he vivido, lo que he cargado desde la infancia hasta el día de hoy y cómo me ha dañado cargar esto que traigo, pero también vengo a compartir lo que a través del programa de CODA yo he podido aprender. Y bueno, pues para iniciar les quiero decir también que el tema que el día de hoy vengo a compartir, pues es las culpas que cargo desde mi infancia o desde mi niñez. Y, y cómo estas culpas pues influyeron y siguen influyendo, ¿verdad?, en mi forma de relacionarme, cómo hasta el día de hoy han influido en la forma de cómo yo he amado a través de la culpa y cómo influyeron para olvidarse de Taire. Para iniciar, compañeros, pues quiero conceptualizar el tema de lo que es la culpa. Y para esto, ¿verdad? Tomé como referencia lo que es la literatura de Alcohólicos Anónimos, que nuestro programa de CODA, de codependientes, está basado pues justamente en este programa. Y la culpa, ¿cómo nos las describe el programa de Alcohólicos Anónimos, compañeros? Pues nos dice que la culpa, la culpa es una emoción y que esta emoción pues va apareciendo cuando yo empiezo a creer que fallé, cuando dentro de mí creo que hago daño a los que están en mi entorno, los que me rodean, cuando dentro de mí creo que no he cumplido con las expectativas de lo que Taide debe de ser para los demás, de lo que debe de hacer y también de lo que debe de ser para los demás. Y en otras palabras, pues yo puedo decir, ¿verdad? Así resumiendo, que la culpa no llega a mi vida por algo que hice malo, entre comillas, sino por lo que yo necesitaba hacer o cómo debía de comportarme para que yo me pudiera sentir aceptada, para que me quisieran, para que yo me pudiera sentir segura, para que yo pudiera lograr todos estos factores, ¿verdad? Que me llevaran a un buen relacionamiento conmigo. Bueno, también como introducción, quiero decirles que existen dos tipos de culpas. Hay una culpa que le llamamos la culpa sana y esta culpa sana pues es cuando aparece ante un daño real, ante un daño consciente, y donde yo estoy consciente de que hice una afectación hacia una segunda persona o hacia mí misma. Esta culpa sana que yo le llamo, pues es la que me lleva justamente a lo que dice el paso número 9, que es la que me impulsa a hacer una reparación. Dice el paso 9:
hicimos reparaciones directas a tales personas siempre que nos fue posible, que me fue posible. Y esto pues me habla de un reconocimiento, de reconocer dónde están mis errores, dónde están mis fallas, con una honestidad, con una humildad. Me lleva a pedir perdón, me lleva a reparar, me lleva obviamente a hacer un cambio en mi conducta. Pero también aquí, pues tengo una culpa dañina, que es la que Taide ha practicado durante toda su vida. Y esta culpa dañina, ¿verdad? O tóxica que Taide ha practicado, es, ha sido constante. Yo desde que tengo uso de razón, compañeros, yo les puedo decir que yo vengo con esas culpas y ahorita más adelante les voy a explicar, ¿verdad? En dónde aparece pues la culpa y dónde hace toda su gala durante toda mi vida. Esta culpa dañina que yo le llamo fue la que me hizo sentir pues la mala, la que me hizo sentir que yo no era suficiente, que yo no tenía ningún valor, la que esta culpa fue la que me responsabilizó o me hizo sentir responsable de que los demás, cómo se sentían los demás. Y que si las personas se sentían mal, se enojaban o se sentían incómodas, era mi culpa. Esta culpa, compañeros, pues no me lleva a hacer reparaciones, sino me lleva, ¿verdad? Quizás también a victimizarme, a la frustración, me lleva al miedo, me ha llevado a la ansiedad, me lleva a castigarme, me ha llevado a sentir vergüenza de mí, me ha llevado a no sentirme validada, sino que me ha llevado a sentirme con una baja autoestima, con un autorrechazo. Eh, en la literatura de Coda, en el capítulo número 1, estaba leyendo que dice que muchos de nosotros crecimos aprendiendo a responsabilizarnos de los sentimientos y conductas de otros. Y pues aquí, ¿verdad? Yo quisiera hacerles unas preguntas a manera de reflexión. No es necesario que ustedes me las respondan. Estas preguntas, ¿verdad? En mi caso, pues fueron básicas para empezar a trabajar el tema de la culpa. Y la primera pregunta es, ¿en qué momento o cuándo, en qué circunstancias aprendí a sentirme culpable aunque no hubiera hecho algo malo? La segunda pregunta que yo me realicé fue, ¿por culpa de quién, por culpa, por tener culpa, de quién me hice responsable desde que yo era niña? Y la tercera pregunta es, ¿qué pasaba dentro de mí? ¿Qué sentía yo cuando no cumplía con lo que los demás esperaban de mí? ¿Qué sentía? Y bueno, aquí voy a empezar, ¿verdad?, a hablar acerca de mi experiencia personal. Y yo les quiero decir que en mí inicia la culpa cuando yo, ¿qué será? Recuerdo muy bien el momento, tendría yo unos 5 años de edad. Yo vengo, compañeros, de un ambiente familiar, pues, de mucha violencia, tanto física, emocional, ¿verdad? Y yo recuerdo que en muchas ocasiones yo escuchaba que mi madre, y durante muchos años, decía que cuando yo había nacido, mi padre la había abandonado y que pues que ella se había hecho responsable de mí. Eh, yo, compañero, les puedo decir que la realidad que yo siempre he visto es que mi padre siempre estuvo conmigo.
Pero mi madre, pues siempre mencionaba, ¿no? Y me hacía sentir a mí como rechazada. Y como les digo que yo venía de un hogar a donde hubo mucha violencia, eran noches en los que mis padres peleaban, en los que mis padres, yo veía cómo se insultaban, donde había golpes, y yo me paraba en medio, porque yo era la más grande además. Y yo me paraba en medio y yo veía, o yo sentía, ahora yo puedo ver, porque en ese momento obviamente que yo no sabía que era culpa. Yo hasta que llego aquí al programa es cuando empiezo a darle nombre a las situaciones, a lo que yo sentía. En ese momento una niña de 5 años pues no sabe que era su culpa de ella, ¿no? Yo me ponía en medio de mis padres, y yo llorando les pedía a mi papá que se fuera, ¿no? Que se saliera, porque el verlo ya cómo se encontraba en esa situación así ensangrentado, este, pues me llevaba, ¿verdad?, a sentirme culpable y ver a mis hermanitos cómo estaban llorando, cómo se metían abajo de la cama cómo lloraban. Y yo en medio, pues yo me sentía desde ahí una niña con culpa. Yo me sentía una niña, este, pues, que yo era la que provocaba todos esos problemas, que yo era la que por mí, que si yo no hubiese nacido, eso no estaría sucediendo y todos estarían muy felices y muy contentos. Yo así en ese momento era lo que pensaba. En ese momento yo me aislaba de la familia, ¿no? Me sentía triste, me sentía sola, se creó en mí un vacío dentro de mí. Ujú. Entonces yo, todo eso que yo sentía, yo a nadie se lo decía, yo aprendí a callar, pues para no causar problemas. A mí, yo me sentía culpable cuando yo le pegaba a mi papá. ¿Y por qué yo le pegaba? Porque al ver, ¿verdad?, la discusión y mi madre, me decía, ¿sabes qué, Taide? Te agarra el palo de la escoba y pégale a este hombre porque él te dejó cuando tú naciste, porque eras niña y él se avergonzó de ti porque eras una niña. Y yo muchas veces quise decirle, quise reclamarle y decirle que no me gustaba que me dijera esas palabras, que me lastimaba, que me hacía sentir con culpas. Pero pues si yo externaba lo que yo sentía, pues seguramente, ¿verdad? Y yo lo veo hasta el día de hoy, que pues ella se iba a enojar y entonces en mí, pues entonces empezaba a aparecer esa culpa hacia ella, porque como ella me decía que se había sacrificado prácticamente por mí, que no había encontrado otra persona, otra pareja por mí, y por mí había regresado con mi padre, y yo como que le debía lealtad a mi madre. Yo tenía que ser callada, sumisa, para que no se enojara. Este, Aparte, ¿verdad? Que cuando yo quería a veces externarle y platicar con ella y decirle, porque yo le tenía muchísimo miedo a mi madre, y cuando yo me acercaba a ella para quererle tan solo decir que no me dijera más de mi papá, este, muchas veces ella manifestaba que decía, es que me siento mal, porque decía que yo la hacía enojar. Cuando yo quería, pero ni siquiera tenía el valor de expresarle lo que yo sentía. Eh, Ella me decía, ella escuchaba que le decía a mis hermanos que por mi culpa ella se sentía mal y que si le pasaba algo, pues era por mi culpa. Entonces yo mejor me callaba. Ujú. Yo mejor me callaba, yo prefería que ella estuviera feliz, yo prefería que ella estuviera contenta. Yo en ese momento es cuando empiezo a dejar de ser yo importante para ver en los demás su felicidad, que fueran felices. Ujú.
el hablar de lo que yo sentía en ese momento acerca de este rechazo y de las actitudes y de las palabras que se estilaban en ese hogar, pues e incluso pues me llevaban a que me rechazaran. Ujú. Me llevaban a que mi madre fuera indiferente conmigo, mi padre por igual, a que me castigaran porque pues no me dejaban hablar. Mi mamá cuando yo quería hablar o cuando yo quería expresar alguna inconformidad, mi madre pues se enojaba mucho y me decía que que no fuera yo rezongona, porque para ella yo era una persona rezongona, una persona que le faltaba el respeto. Y que si yo continuaba con esas, reclamándole que me iba a dar en la boca y que yo iba a ir a recoger mis dientes y que no los iba a encontrar, ¿no? Entonces, pues yo, ¿verdad? Empecé mejor a observar, empecé a darme cuenta que cuando yo me callaba, que cuando yo no externaba lo que yo sentía, pues los demás estaban tranquilos, mi madre estaba tranquila conmigo, mi padre estaba tranquilo conmigo, no, me fui dando cuenta de que ese silencio que yo aprendí, pues era una forma quizás también de amar, porque si yo hablaba, yo veía que después de que yo quería hablar y decirle a mi madre que no me dijera que mi padre me había abandonado, peleaba con él. Y entonces yo quería a mi padre. Yo en ese momento sentía querer a mi padre, porque yo sentía más más inclinación hacia él, yo sentía más seguridad en él. Entonces, pues para no causarle problemas también a mi padre, pues yo mejor prefería callarme, ¿no? Em, y eso para mí, el que no hubiera problemas, significaba que yo era buena, significaba que yo no tenía que hablar, significaba para mí que yo no tenía que pedirles, que eso era eh, que era yo una persona buena. A través de la culpa, ¿verdad? De sentirme rechazada y de sentir que los problemas que se generaban en mi hogar eran a causa mía porque yo había nacido y ver a mis hermanitos me llevó a cuidarlos, me llevó a ser una mamá chiquita. Entonces, el ver que ellos cuando necesitaban algo, cuando se enfermaban, yo corría con ellos, yo los veía, yo los llevaba a que les cortaran el pelo, yo les hacía de comer, yo les cuidaba, yo me quedaba con ellos. Entonces, yo encontraba la forma de cómo cuidarlos, de cómo ayudarlos. Aunque yo me sintiera cansada, aunque muchas veces yo no supiera cómo cuidarlos, pues yo era también una niña, pero yo me hice la mamá de mis hermanitos, pero no tan solo de mis hermanitos, también me hice la mamá de mi mamá. Yo quería resolverle los problemas a mi madre precisamente por esa lealtad que yo tenía hacia ella, de decir, pues es que yo no la puedo traicionar, porque mi madre siempre ha estado conmigo, porque dice mi madre que cuando yo nací y yo me enfermaba, ella me llevaba en la madrugada al hospital y entonces, ¿cómo yo la voy a traicionar? Y pese a que sus actitudes que ella tenía no me gustaban, yo siempre tenía que estar de acuerdo con ella, ¿no? Yo recuerdo, compañeros, que en una ocasión yo vi como a uno de mis hermanos, al que seguía de mí, entre mi madre y mi padre, pero lo desnudaron, lo colgaron del techo de la casa, lo amarraron y lo golpearon. Yo me sentía con mucha culpa, compañeros, porque durante toda mi vida yo me he sentido culpable de todo lo que pasa externamente. Siento que yo tengo algo que ver ahí, ¿no? Con todo eso que sucede. Y el verlo nada más desde la puerta, cómo lo estaban golpeando, porque a nosotros nos sacaron, en este caso a mí me sacaron, y el ver cómo estaba gritando mi hermano y decía que lo bajaran y que cómo gritaba, yo quería entrar, quería romper la puerta, quería decirles que no lo hicieran. Y nunca lo hice porque yo siempre tuve miedo, porque yo, como les dije anteriormente, aprendí a callarme.
y siempre, ¿no? Cargar con esa culpa y de decir, todo esto pasa por mí, porque yo nací en este hogar, ¿no? Entonces, pues yo voy aprendiendo a ignorar lo que yo siento, voy adquiriendo esa habilidad para eh, perder mi identidad. Eh, yo me convertí, ¿verdad?, en una persona que, pues, aunque no le pidieran consejo, pues ella aconsejaba. Taide aprendió a escuchar a los demás, menos a ella, porque Taide pensaba que aunque ella no quisiera escuchar, aunque ella no quisiera aconsejar, aunque no quisiera rescatar, compañeros, ¿no? Aunque no quisiera salvar a los demás, pero ella lo tenía que hacer porque solamente de esa manera se sentía buena, porque si no lo hacía se sentía con culpas y la culpa la hacía sentir una mala persona. Entonces a mí, cuando yo ayudaba a alguien, pues yo me sentía útil, yo solamente así me sentía validada. Eh, yo recuerdo también, ¿verdad? Cuando tengo pues familia, que siempre me decían que yo era muy inteligente, siempre hasta la fecha, ¿no? Me dicen que yo, es que eres muy inteligente, es que eres muy solidaria, ¿no? Pero lo que nunca supieron era de que yo era solidaria, era empática o trataba de ser empática, y no porque eso sea malo, pero en la forma en cómo yo lo conduje, era en la forma de agradar, de ser aceptada, de que los demás me dieran un reconocimiento. Y entonces, recuerdo que en una época de las posadas de diciembre, una tía, estábamos en una posada y de repente ella, se cae y viene la ambulancia, se la llevan al hospital. Yo no me acercaba a ella porque pues tengo familia, ¿no? Que está aquí en el área de la salud, pero al final cuando ya se la iban a llevar, yo me acerco a esta tía y le digo que pues que le vaya bien y que le iba a ir muy bien. Y entonces ella me agarra, ¿verdad? Y me dice, es que sabes que quiero que tú vayas conmigo. Miren, compañeros, cuando ella me dijo, me agarró tan fuerte y me dijo, es que yo quiero que tú me acompañes. Yo en ese momento yo me sentí así grande, yo me sentí grande, yo me sentí que era una persona que era mi oportunidad, eran mis oportunidades para yo sentirme valorada, importante, para que yo me sentía que era una persona suficiente para los demás. Y recuerdo que llegamos al hospital, ¿verdad? Y pues ya la atendieron y todo, y ya que salió del hospital, pues ella a todos les andaba platicando, ¿no? Y decía, es que Taide se metía por acá, se metía para allá, es que Taide esto. ¿No? Y pues eso me daba gran satisfacción, me daba e incluso, ¿no? Ese orgullo. También de alguna manera me levantaba la soberbia, ¿no? De decir, pues claro que yo valgo, claro que yo, claro que sí soy muy fregona, ¿no? Eh, y entonces, pues yo siempre quise arreglar los problemas de los demás, aunque ni me los, no me dijeran ¿qué hago? Yo todavía no terminaban cuando no es que deberías de hacer esto, deberías de hacer aquello. Si una amiga venía y me platicaba sus problemas, eran oportunidades, repito, que yo tenía para sentirme importante. Generalmente, fíjense que aquí yo tiendo mucho a elegir parejas que tengan problemas, pues ya sea económicos, problemas emocionales, es como ya un tipo de pareja con la que me relaciono, porque siento que ahí está como mi principal papel, como que ahí juego un papel muy importante en el rescate de ser salvadora de estas parejas, ¿no?
Eh, y, y yo sabía que pues que era mi oportunidad, ¿verdad? Yo tuve parejas, compañeros, les quiero decir, tuve dos parejas en las cuales, eh, pues yo a uno de ellos los conocí en redes sociales, fíjense hasta dónde he llegado de conocerlos en redes sociales, para que, y cuando yo los veía y los veía en unas condiciones un poquito más bajas que eh, yo a mí me gustaba, porque yo pensaba que rescatándolos, iba yo a asegurar que ellos nunca me iban a abandonar. No, no me iban a abandonar. Fíjate que cuando yo me casé con mi esposo, pues él era un hombre que pues no tenía un trabajo estable, que él tenía un trabajo, mm, pues, pues sí, bajo. Él no tenía las condiciones, pues, económicas, ¿verdad? Y tenía traía una problemática así fuerte. Y pues materialmente no tenía nada, no tenía una profesión. Para ese entonces, pues yo ya estaba, yo ya trabajaba. Para ese entonces yo ya había terminado mi carrera y pues no, compañeros, pues la verdad es que yo pues lo trataba con la punta del pie. Yo era una persona soberbia porque pues me hice así, ¿verdad? Porque una persona soberbia, una persona orgullosa, una persona que, este, que ya se sentía autosuficiente, que ya se sentía autosuficiente, este, me, cuando él muere, pues yo me quedo con una gran culpa. Yo me quedo con un, ay, creo que se escucha, creo que se escucha Empezó a escuchar con eco. como que escucho doble. Sí, así se escucha. Ya no te escuchamos, Taide. ¿Ya me escuchan? Ya, ahí ya Ah, ok. estás bien. Sí, gracias. Ajá, les comentaba que después de que mi esposo muere y llegamos de haberlo sepultado, pues la familia se despide y me dice que pues que ahora sí ya se iba, ¿no? Que yo ya había logrado lo que había yo, me había propuesto y que pues ya lo había matado y que ahora sí disfrutara, ¿no? Mi casa, mis hijos, que disfrutara todo lo que tenía, ¿no? Pero ya lo había matado. Cuando yo escuché esas palabras de la familia, pues aparentemente, ¿verdad? En ese momento, pues yo dije, pues, no le di importancia, pero al paso del tiempo me di cuenta, yo quedó muy incrustada esa idea en mi mente. Y yo dije, ¿verdad? Que si en alguna ocasión yo llegaba a tener otra pareja, que yo lo iba a cuidar y que yo no iba a ser como yo había sido con ese esposo. Y sí, efectivamente, a los 5 años de que él muere, pues encuentro otra pareja en redes sociales, me involucro con esta persona, lo traigo a vivir a la casa
Yo vivo con mis dos hijas, tengo tres hijos, pero vivo solamente con mis dos hijas. Lo traje a vivir a mi casa. Yo no sabía en ese momento que él era un hombre que tenía, padecía de la diabetes, que tenía esta enfermedad. Y como a los 4 meses de estar conmigo, le da lo del pie diabético. Y, y él me dijo que se iba. Él me dijo, ¿sabes qué, Taire? Yo me tengo que ir porque pues esto del pie diabético es un proceso muy largo, muy costoso y es de mucho tiempo. Y yo no quiero que tú, pues, te hagas cargo de mí, o sea, tú como que tú no tienes la culpa, ¿no? Yo así lo entendí de todo esto que a mí me está sucediendo. Pero yo ya traía culpas atrás. Yo ya traía, ¿no? Desde mi infancia, yo ya traía, desde ese matrimonio, yo ya traía muchas culpas. Y yo quería sanar esas culpas, ¿no? Yo creía que haciendo a los demás, reparando a los demás, y sí, pero no en la manera en como yo lo percibía. Era como otra vez otra oportunidad que la vida me estaba dando, como para decir, esta oportunidad para que sanes o dejes de sentir culpa por lo que hiciste con ese esposo. Y yo le rogué y le dije que se quedara, que no me importaba lo que yo tuviera que gastar, yo no me importaba el sacrificio que yo tuviera que hacer. Compañeros, yo les quiero decir que fue un año muy agotador, muy agotador para mí, porque pues yo tenía que trabajar, irme al trabajo, ver la casa, cubrir todos los gastos de la casa, cubrir los gastos de él, porque pues yo tenía hasta enfermera, porque el pie yo tenía que hacerle las curaciones 3 veces al día y pues como yo me iba a trabajar, pues yo tenía que buscar enfermera quien lo atendiera, pasar a hacer de comer y todavía en la noche, porque el médico que lo atendía en la madrugada, 3, 4 de la mañana, llevarlo al médico. Pero yo creía que haciendo esos actos era como que yo ya iba yo a estar salvada, como que yo ya iba a estar curada de todas esas culpas que yo traía cargando con ese esposo. Y la verdad es que no fue así, no fue así, ¿no? Porque yo, y también lo que yo esperaba era de que ese hombre tan solo dijera, yo a Taide no la voy a dejar porque nadie como ella, solamente eran las palabras que yo quería escuchar de él, que eso dijera. Y pues sucede que aún con el pie, ¿verdad? Diabético, pues encuentro unos mensajes con otra persona, con una expareja que él tenía, y pues despierta en mí la celotipia, ¿no? También despierta la celotipia, empiezo, y sí, compañeros, pues les quiero decir así de honestidad, ¿verdad? Que empiezo incluso a golpearlo, porque Taide, de verdad, pues la lleva a hacer acciones, eh, de mucha agresión, de golpear, y recuerdo que lo golpeaba, pero y después me venía la culpa, es un ciclo, ¿no? La culpa de me siento culpable, vuelvo nuevamente a caer en esos comportamientos que yo me consideraba malos, vuelvo otra vez a salvar y otra vez vuelvo a agredir y así sucesivamente, ¿no? Empezaba yo a realizar. Bueno, pues esta persona, ¿verdad? Me dejó, se fue, al poco tiempo pues falleció lamentablemente e inmediatamente consigo otra pareja, e igualmente en una red social, consigo nuevamente una pareja y otra vez, ¿no? Vuelvo con la misma idea de decir, Taide, tú no eres suficiente, tú no eres capaz de retener a nadie, tú no eres suficiente para nadie, tú tienes la culpa. Ahora sí, esta pareja, cuídalo, valóralo. Y pues yo me entrego a él, ¿no? O sea, nuevamente lo vuelvo a traer a la casa, le vuelvo a dar las atenciones. Era un hombre que, a pesar de que él tenía un buen trabajo, pero pues no sé qué hacía con el dinero, yo le empiezo a comprar, ¿verdad? Como rescatista, empiezo a comprarle ropa, empiezo a comprarle, este,
a vestirlo bien, a decirle cómo se tiene que vestir, a decir, a alimentarlo, a cuidarlo, y me empiezo nuevamente a olvidar de mí. O no empiezo, compañeros, porque les quiero decir que nunca en mi vida me había puesto atención, yo me olvidé para atender a otros, ¿no? Y como dije anteriormente, pues eso me hacía sentir esa persona útil y yo lo único que quería era asegurar que estas personas pues no se iban a ir de mi lado. ¿Mm? Yo también era una persona que yo me sentía culpable hasta por descansar, cuando yo me llegaba cansada del trabajo y que muchas veces yo no quería hacer los quehaceres de la casa, me quedaba dormida y me levantaba y me sentía culpable porque yo decía, yo pensaba que más bien eso me hacía sentir que yo era irresponsable. Y recordaba mucho, nuevamente me tenía yo que ir a la infancia, ¿verdad? Y recordaba cuando yo no quería hacer las cosas en la casa porque me sentía cansada o me sentía mal, y como mi madre me decía que yo era una cochina, que yo era una sucia, que yo me iba a encontrar un hombre que me iba a levantar y acostar a punta de fregadas. Y entonces yo eso, el descansar, llegar del trabajo y descansar, este, me culpabilizaba. Y muchos años, me hice obsesiva con la limpieza, ¿no? Eso me hacía sentir como que yo era una persona limpia. Me hice obsesiva, eran 3, 4 de la mañana y yo de rodillas, así como una cenicienta, tallando los pisos para que estuviera limpio, para que al otro día que despertara mi familia, en este caso mis hijos, vieran una casa limpia y no me hiciera yo sentir a mí misma una madre irresponsable, una madre que no estaba al pendiente de sus hijos. Yo pensaba que haciendo el quehacer, teniéndoles la comida, teniéndoles la ropa limpia y que ellos sacaran 10 en la escuela, eso me hacía una buena madre. No creía yo que de esa manera yo no iba a sentir lo que era la culpa. ¿No? También fíjense que dentro de esto puedo ver, ¿verdad?, que yo me hice muy adaptable para ser aceptada. Yo en el trabajo, generalmente, ¿verdad? Hay ocasiones que hay cosas que a mí no me gustan, ¿no? La forma de cómo se organizan, la forma de cómo a veces, pues no es igualitaria el trabajo. A veces, los gustos de las otras personas pues, no son los míos, o las decisiones que toman las personas, pues no son las decisiones que a mí me agradan. Más sin embargo, aún en contra de mi voluntad, yo digo que sí, accedo, acepto las condiciones, acepto sus gustos, acepto sus decisiones por miedo a no perder a las personas. Entonces yo me hago muy flexible ante los demás, pero me hago inflexible ante mí. Me traiciono ante mí, me he hecho traicionera de mí misma por hacer flexible con los demás. Y pues que obviamente que esto, ¿verdad? Al ir aceptando las opiniones, todo lo de los demás, pues ya no sé quién es Taide. Ay, llega un momento en que yo ya no sé realmente ni lo que quiero, ya no sé realmente ni lo que siento, ya no sé ni lo que me gusta, lo que me agrada. ¿Mm? También tiendo mucho, ¿verdad? Lo que me ha llevado a las culpas es a justificar esas conductas dañinas, eh, pues nuevamente, ¿no? En esas parejas. Yo puedo permanecer en relaciones que me causen daño y yo las justifico además. ¿Mm? Y yo puedo minimizar lo que me duele. Y a veces a mí misma yo me he dicho que quizás lo que yo siento, pues no es para tanto, que a lo mejor estoy exagerando, ¿no? No exageres, ¿no? Como me lo decían en esa infancia, cuando a mí me dolía algo, cuando me regañaban y yo les decía, es que me regañaste fuerte, ay, no exageres, si no fue para tanto, no aguantas nada.
¿no? Entonces yo aprendí a minimizar todo ese dolor, al contrario, a ser dura conmigo misma, ¿no? Este, yo siempre le resté importancia a las palabras, con cuando esa pareja me hablaba con groserías, ¿no? Yo decía, ay, así de por sí es, ¿no? Yo ya lo conozco, empecé a minimizar sus actitudes, a, no, a pasarlas por alto, aún yo sabiendo de que esa pareja era infiel, pues a mí no me importaba, ¿no? Aún sabiendo que él me mentía, que él me decía que se iba al trabajo, pues yo hacía como que yo yo prefería así hacerle creer a mi mente que no era verdad, hacerle creer a esa mente que no, que, que, que pues que quizás hasta yo tenía la culpa. Yo decía, ¿no? Es que yo lo hice enojar, ya me voy a portar bien, ¿no? Yo aprendí a que esos golpes, a que esos moretones que me dejaba él en el brazo, yo aprendí a justificarlo inclusive, ¿no? Para no perderlo. Yo, yo lo justificaba al decir que, pues es que él tuvo una infancia muy triste, él sufrió mucho desde que era niño. Con que él me dijera que me diera un abrazo, con recibir esas migajas de amor, con que él me diera ahí una pequeña cantidad para todos los gastos que él tenía, para mí ya era suficiente. Yo dudaba al contrario de mí, yo decía, es que si él es tan buen hombre, ¿por qué entonces yo me comporto de esa manera? ¿No? Pues sí, ¿no? Algún defecto debe de tener. Entonces, pues yo aprendo, ¿verdad? A justificar todas esas actitudes, aprendo a, a, a no parar, a no darme un respeto, porque si yo eh, ponía un límite o muchas veces quise poner un límite, lo pensaba, porque no lo decía, pensaba y yo decía, es que esto no es justificable, pero en mi mente, por otro lado, como si viniera la idea, pues sí, pero si hablas, él te va a abandonar. Y entonces, ¿ya cuántos te están abandonando? Y entonces ahora, pues ahora sí van a confirmar que tú eres la que los trata mal y que tú eres hasta la que los mata, porque ya no nada más era el esposo que se murió, ya era la otra pareja que también se había muerto, ya eran dos. Y entonces con este último, el que me dejaba los moretones, el que me hablaba con groserías, el que tenía un celular lleno con muchas mujeres, al que yo ya sabía que tenía otra pareja, pero que estaba conmigo, yo ya no decía nada, yo me tenía que quedar callada porque pues si no se iba y entonces yo cómo iba a quedar, ¿no? Ante los demás. Por eso, en un principio, ¿verdad? Yo decía, este, que la culpa no había llegado a mi vida por lo que yo hice, sino que la culpa había llegado por lo que yo necesitaba hacer para sentirme aceptada. Yo lo que quería era, yo no encontraba, yo me sentía culpable conmigo misma, porque yo no encontraba la manera de cómo sentirme que las personas me aceptaran. Yo no encontraba la manera de cómo hacer que las personas me quisieran, ¿no? Yo nunca encontré la manera de hacer que mis padres me amaran a como yo quisiera. Yo nunca encontré la manera de cómo hacer que yo me sintiera segura. No la encontré. Y, y entonces, ¿verdad? Por eso yo siempre fui muy complaciente para recibir esas migajas de amor, aunque ya con el brazo morado, con toda una noche peleando, porque pues así era mi relación, ¿verdad? Pelear toda la noche. Este hombre, tomaba sus cosas y decía, me voy, obviamente, pues se iba con la otra, pero yo ya lo sabía. Y yo iba corriendo tras de él y decirle, sabes que no te vayas, no te vayas, por favor, no me dejes, porque si tú me dejas, yo me muero, porque tú eres mi aire para vivir, porque tú eres el único hombre en el cual, ¿verdad?
yo tengo, tú me das esa pastillita para hacerme sentirme, este, pues, pues que al menos tengo alguien, ¿no? Que me sostiene, al menos tengo alguien aquí junto de mí. ¿No? Eh, También, ¿verdad? Otra de las cosas que yo, pues, aprendí, pues, fue ay, creo que ya lo dije, ¿verdad? A minimizar lo que me dolía. Yo nunca a nadie yo le decía lo que a mí me dolía. Yo nunca a nadie yo le platicaba lo que yo sentía, lo que yo pensaba, ¿no? Yo pensé que yo no era importante. Yo siempre me sentí una persona, pues, con una muy baja autoestima, que lo único a lo que yo podía aspirar era a causar daño o ayudar a los demás. Taide nunca tuvo esa, eh, pues, relación con ella. ¿Mm? Nunca tuvo esa relación. Yo dudaba constantemente de mí y yo decía, pero todos son buenos conmigo, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo soy así, no? ¿Por qué yo no me sé relacionar con las personas? ¿No? Yo envidiaba incluso, ¿no? A personas, a mujeres que yo veía y decía, pues llevan años en una relación y ¿por qué yo no? Por qué yo no puedo? ¿No? Y me hacía entrar en esa ansiedad. Yo sentía que si los demás se enojaban, que si los demás estaban tristes, que si los demás, no podían, sus logros, pues era porque era mi responsabilidad. Me sentía responsable del bienestar emocional de los demás. Me sentía hasta culpable de elegir lo que a mí me gustaba, compañeros. Ajá. Fíjense que muchas veces, ¿verdad? Cuando yo, hasta para hacerme un corte de pelo, y tenía que decir, ¿cómo me quedará? Y tenía que pedir opiniones. Y en base a las opiniones, aunque a mí no me gustara, yo aceptaba, ¿no? O si yo me compraba una ropa, yo lo hacía a través de las opiniones de los demás. ¿Cómo me queda? Ah, no, si me decían, ¿te ves mal? No, pues aunque a mí me gustara, yo decía, no, pues sí se me ve mal. Si dicen que se me ve mal, no, seguramente se van a reír de mí. Y no me lo compraba. Y a veces cuando me compraba, me sentía culpable hasta de comprarme las cosas, porque yo decía, yo soy una mala mamá, porque yo en lugar de comprarles a mis hijos, ¿por qué me compro yo? Yo no me compraba unos zapatos, yo no me compraba, ¿verdad? Yo no me iba a que me dieran un masaje, porque yo me sentía culpable. Yo no iba y me iba con una amiga o con las amigas a tomarme un café, porque yo decía, ¿cómo voy a abandonar a mis hijos? Y ya son huérfanos, ya mis hijos son huérfanos y si yo me voy, no, pues ahora sí ya no tan solo perdieron al padre, ahora perdieron hasta a su madre, ¿no? Mucho tiempo, compañeros, me sentí culpable también de con mis hijos, ¿verdad? De la manera en cómo los eduqué, compañeros, ¿no? Y sí, como les dije, ¿verdad? En un principio hay también una culpa que es sana. Ujú. Y esa culpa sana, pues obviamente que también me ha llevado a darme cuenta de que con mis hijos pues cometí muchos errores y que sí, claro que hubo culpas, que hay culpas aún todavía, pero esas culpas ahora me llevan a hacer una reparación, a hacer una unidad con ellos, a tratar de modificar mi carácter, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando uno de mis hijos, bueno, el mayor iba a la escuela y pues les digo, ¿no? Como les decía, yo me he calificado mucho con mis hijos a través de una calificación cuantitativa. Entonces, cuando yo iba a firmar las boletas de mis hijos, pues me daban reconocimientos. Cuando este hijo y yo iba, me daban reconocimientos. Pues yo me sentía así como la supermamá, la mejor mamá, ¿no? Eso era lo que a mí me calificaba. Y en una ocasión recuerdo, ¿verdad? Que llega con sus cuadernos, porque yo tenía la costumbre hasta
ponerles ahí, enumerar las hojas del cuaderno, como lo hacían conmigo cuando yo era yo iba a la escuela, enumeraba yo los hojas del cuaderno y un día revisándole a mi hijo, veo que una hoja de su cuaderno no la tenía y, y le arranco la hoja, bueno, más bien no le arranco, sino que la hoja ya estaba arrancada y la veo hacia al rayo de luz y veo que tenía así como marcado un 5. No, compañeros, de verdad que yo recuerdo muy bien, cómo agarré y le aventé el cuaderno, ¿no? Y luego le eché en cara, ¿no? Y le dije que pues yo era una mamá que todo le daba, que no le faltaba nada, que si no quería estudiar, pues que me lo dijera y que pues que yo lo metía así como de cargador, eh, o sea, haciéndolo sentir culpable, porque como yo traigo culpas, yo quiero también hacer sentir culpable a los demás. Yo también quiero que los demás, ajá, ahora, también se sientan culpables. Y yo hacía sentir culpable a este hijo, ¿no? Y entonces, pues esa culpa que en ese tiempo fue dañina, pero que al día de ahora, ¿verdad? Pues veo que el tener esa culpa pues me lleva pues a entender, ¿no? Ahora mis hijos, ¿no? Quizás hay cosas que no me agradan aún de ellos, hay situaciones que no me gustan, ¿verdad? Pero al día de hoy, pues trato, ¿verdad? De entenderlos, de comprenderlos, de estar ahí con ellos. Y fíjense que, bueno, yo traigo todo este arsenal de culpas, de todo lo que ya les comenté, y entonces a mí me invitan a participar a un programa de codependientes anónimos. Una amiga me dice, oye, en un presencial, oye, que vamos te invito y que te vas a sentir muy bien, porque pues yo entré en unos estados de ansiedad pues muy, muy fuertes y me dice, pues vamos. Yo llego a Coda, ¿verdad? Y empiezo a escuchar pues muchas historias que se parecían a las mías, compañeros. Hablaban de personas que subían a esas tribunas y decían que se sentían culpables. Yo me empecé a hacer mucho reflejo en esas personas porque pues yo decía, o sea, ellos sí hablan, es que yo sí es cierto, o sea, yo siento lo que aquella persona siente, sí es cierto, o sea, yo me empecé a reflejar. Las personas subían y decían que se sentían culpables porque ponían límites, porque se sentían que mucho tiempo se habían sentido culpables eh, o porque este o que muchas veces llegaba la culpa por elegir su bienestar. Y entonces empezaban a leer, ¿verdad? La literatura. Y entonces la literatura a mí de Coda me ayudó a entender algo muy importante y que decía la literatura, ¿verdad? Que la culpa no siempre es una señal de que estoy haciendo las cosas mal, que muchas veces es una señal de que estoy rompiendo patrones aprendidos. ¿M? Y que esa culpa dañina, de esa culpa tóxica, yo sí la puedo encauzar a romper esos patrones que traigo aprendidos, a esos patrones, a pensar a decir que si yo no hacía lo que los demás hacían, era porque yo era egoísta. Que si yo no hacía lo que los demás hacían o querían, era porque yo era una persona egoísta, mala y que además lastimaba a los demás. Yo, compañeros, ahora que estoy aquí, ¿verdad? En el programa de CODA, yo he aprendido de que yo no soy responsable. Algo que se me ha quedado muy grabado es que yo no soy responsable de las emociones de los demás. Tampoco soy responsable de las decisiones, ni de la vida, ni de lo que hagan los demás. Yo no soy responsable y yo no soy culpable de haber nacido niña. Yo no soy culpable de haber nacido en ese hogar. Yo no soy culpable de los pleitos y de la violencia que se ejerció en ese hogar, en esa infancia. Yo no soy culpable. Así esos padres eligieron vivir juntos y yo no soy responsable de toda la vida, que hasta la fecha, al día de hoy, mis padres sigan dañándose. Yo no soy responsable de que ese esposo no se haya cuidado, compañeros.
que aún sabiendo de su enfermedad que él tenía, él no se haya cuidado, él no se haya atendido por un médico, él no se haya querido cuidar. Yo no soy responsable de él porque él no era un niño, no era un menor de edad. Él era un hombre hecho y derecho, consciente de su enfermedad y que él nunca hizo nada por él. Yo no lo maté. Al día de hoy que estoy en CODA, he estado aprendiendo, yo no lo maté, yo no soy culpable de su enfermedad. Él tomó la decisión y pues, no hubo otra, tuvo que morir. Yo tampoco fui culpable de que ese hombre, el del pie diabético, le diera la diabetes. Él ya venía con esa diabetes. Él conmigo, yo muchas ocasiones, ¿verdad? Yo le decía, no, no tomes refresco, cuídate. No lo hizo. Yo no soy responsable tampoco del que él se haya muerto. Yo no soy responsable de que mi madre, se sienta, este, eh, pues mal, que se enoje, ¿no? Que no sea feliz. Yo no soy responsable de eso. Ellos tomaron la decisión de estar juntos. A pese a todo lo que han vivido, ellos fueron los responsables. Y esto no me hace ser una persona fría, compañeros. Porque si en otro momento, antes de llegar al programa, quizás si en al momento me hubiese pasado por la mente decir esto, me hubiera hecho sentir una persona fría, mala, traicionera. No, al día de hoy, esto que yo digo, el que yo no soy culpable, yo soy responsable ahora de mi vida. Yo soy responsable ahora de quizás de una niña que tengo con discapacidad, porque hasta de eso yo me sentía culpable, ¿no? Yo decía, es que ella nació así por mi culpa, porque yo no la quería tener, por eso nació así. Al día de hoy yo sé que no es por mi culpa. Al día de hoy yo sé que ella tiene una misión aquí que cumplir. Y ella y yo tenemos una misión que cumplir y que fueron los designios de ese poder superior y que no fueron los míos. La culpa en mi caso, no venía de una conciencia sana. Las culpas vinieron de un miedo al abandono. Todo lo que hice, todo lo que aguanté, todo lo que soporté, todo lo que me hice irresponsable conmigo, vinieron por un miedo a que me abandonaran, por una necesidad de aprobación, una necesidad tan grande que yo siempre tuve de una necesidad de que a mí me aprobaran. ¿No? En la casa, en las parejas, en el trabajo. Y también, ¿verdad? Veo que viene me di a un amor condicionado. Si tú haces esto, voy a estar contigo. Si tú aceptas que yo sea infiel, voy a estar contigo. Te voy a dar dinero. Lo fantaseaba así como que, bueno, pues que se vaya con la otra. A mí que no me falte el gasto con eso. No, compañeros, ¿no? Era un amor condicionado. ¿No? Y he aprendido a través del programa, compañeros, a través de ustedes, al escuchar sus tribunas, al escuchar cuando comparten, he aprendido que amar no es sacrificarme y que cuidarme, ¿verdad? No es abandonarme, no es abandonar y que cuando pongo mis límites, no me estoy castigando ni estoy castigando a los demás. Todavía, compañero, les quiero decir así, ¿verdad? Honestamente, que a veces sigo sintiendo culpas, pero ahora ya no dejo que la culpa gobierne mi vida como toda la vida lo hizo, como todo siempre lo hizo. Muchísimos años de que las culpas gobernaron mi vida, de que las culpas me tuvieron bien sometida. Hoy cuando quiere venir la culpa, me hago, me hago tres preguntas y me digo, Taire, ¿esto que estás sintiendo es culpa o es miedo? Taire, ¿estás siendo responsable o te estás castigando nuevamente? Taire, esta decisión que estás tomando, ¿están haciendo a través del amor que viene de ti o es del temor a que pierdas nuevamente a alguien? ¿No?
Entonces, compañeros, pues hoy estoy aprendiendo, ¿verdad? A través de ustedes, del programa, estoy aprendiendo a soltar culpas. Eh, Especialmente pues esas culpas que nunca fueron mías, ¿no? Como les acabo de mencionar, esas culpas de mis padres, ¿no? Que pues yo me las enjareté y que pensé que todo eso, esa vivencia que tuve en esa infancia, pues había sido causa mía y que eso, se me olvidaba decir, que eso me llevaba a tener pensamientos suicidas. Yo siempre quise suicidarme, yo nunca estuve conforme con la vida. Yo siempre fui una persona muy triste, una persona aislada, ¿no? Una persona muy resentida con la vida, ¿no? Yo decía, ¿por qué no me muero? Y quiero decirles que lo intenté 3 ocasiones, compañeros. 3 ocasiones intenté suicidarme. Gracias. El día de hoy le doy muchas gracias y quiero externarlo así, compañeros, darle gracias a mi poder superior y decirle gracias, poder superior, porque en esas 3 ocasiones nunca lo permitiste, ¿no? Gracias porque me llevaste a un programa, porque a través de este programa es donde me doy cuenta de realmente toda la carga que yo traía, todas esas culpas que yo traía, ¿no? Y que me estaban llevando a enfermarme, me estaban llevando a enfermarme del hígado, me estaban llevando a enfermarme de todo ese cansancio, ¿no? Me estaban llevando se estaban ya somatizando en mi cuerpo físico, ¿no? Eh, yo sé que esto pues no es un proceso rápido, esto no es rápido, ni es un proceso que se lleve a la perfección, que no voy a ser perfecta, voy a tener mis caídas, pero yo hoy sé que ya no camino sola, compañeros, hoy camino de mi poder superior y con ustedes. Hoy sé que si nuevamente vuelve a llegar la culpa, inmediatamente tengo un lugar, los tengo a ustedes, donde me van a escuchar y ustedes me van a orientar. ¿Mm? A donde me van a decir, ¿sabes qué? Por ahí no es por acá, vente Taire, y me van a sostener con muchísimo amor como lo han hecho siempre, y me van a llevar a, a un camino de recuperación. Y hoy, compañeros, hoy por conscientemente, yo hoy quiero elegir, ¿verdad? Ser consciente de estas culpas, ser consciente de esta enfermedad que traigo, ser compasiva conmigo misma, compañeros, porque nunca lo fui. Siempre fui retadora, siempre me olvidé, siempre fui muy cruel conmigo misma. Fui una narcisista, como él le llama, ¿no? Fui una narcisista conmigo misma. No necesité a nadie que lo fuera. Fui yo misma. Hice una bomba dentro de mí, ¿no? Hoy sé que tengo que cuidarme y créanme de verdad que al día de hoy que trato de cuidarme, este, pues empiezo, ¿verdad? A ver una vida diferente, una vida, no está fácil, como se los dije, tengo todavía, a veces siento culpas, pero pues ya no dejo, ¿verdad? Que esto se imponga y, y hoy pues me cuido, y hoy veo, ¿verdad? Que sí es cierto que lo que me promete el programa de CODA es real, una vida útil y feliz, una vida en libertad, una vida desde la conciencia, una vida desde el amor conmigo misma, ¿no? Para dar a los demás, porque con culpas pues no puedo no, simplemente nunca pude dar nada sincero, nada honesto ante los demás. Siempre daba para recibir. ¿Mm? Y si no recibía en la misma proporción, pues venía la culpabilidad de no ser suficiente. Y gracias a Codependientes Anónimos estoy aprendiendo que no vine a este mundo a pagar, compañeros. No vine a pagar nada, ¿no? Porque muchas veces escuchaba esa frase, ¿no? Todo lo que se hace se paga. Y yo viví con eso. Y luego la religión también, ¿no? También que me ayudó mucho para, la verdad, elevar más esta enfermedad
Y no, hoy estoy aprendiendo que no vine a pagar, yo vine a sanar, yo vine a este mundo a sanar. Y bueno, no sé si ya el tiempo esté por terminar, eh, compañera. Sí, ya es tiempo, Taide, gracias. Ok. Muchísimas gracias. Sí, y pues quiero terminar, compañeros, agradeciéndoles, ¿verdad?, por escucharme. Gracias, compañeros, por estar aquí. Gracias por enseñarme que soy una persona que valgo, soy una persona que tengo la garantía de que si estoy aquí, sigo aquí, ¿verdad? En el programa, pues soy una persona libre, soy una persona eh, que disfruto de lo que al día de hoy ya sin esperar, no debo de esperar nada, al día de hoy dar sin recibir. Y pues gracias, compañeros, les agradezco de verdad este espacio que me dieron para poder compartir y pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Taide. Estuvo muy bonito tu compartimiento. En muchos momentos, a través de tus experiencias me identifiqué y yo creo que la mayoría, pasamos por la misma situación. Te agradezco muchísimo, todas tus experiencias y de verdad que es así como ver la película, ¿no? Hoy, gracias a Dios, mencionabas una palabra, que para mí en los últimos tiempos también ha tenido así mucho, pues ahora sí que me retumba y no quiero que se me olvide, que es la compasión hacia mí misma, ¿no? Porque de pronto, pues veo que en este proceso cuando me quedo atorada, cuando no avanzo, es porque esa compasión por mí misma no se manifiesta o yo no permito que se manifieste y a través de eso pues me vuelvo a cargar de culpas y les digo, y pues como no quiero estar en el último lugar ni ser lo peorcito, pues empiezo a buscar otros que también carguen culpas y así me la venía llevando. Entonces, eso de la compasión, de verdad que sí, a mí también me ha ayudado mucho. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a pasar aquí a un momento. ¿Alguien quiere compartir algo o hacerle alguna pregunta a Taide? ¿Puedo? Adelante, Fernando. Sí, gracias. Buenas noches, soy Fernando, codependiente. Aide, muchas gracias por tu compartimiento. Quiero preguntarte esto. Antes comentar, en el libro azul habla de que el resentimiento nos llega a provocar cierto placer deformado. Yo pienso que no solo el resentimiento, sino ya está comprobado, ¿no? Ahora con los avances, con la neurociencia, que muchas de estas emociones, al menos a mí, me causan un cierto placer deformado. O nuestras sustancias químicas son para reaccionar, ¿no? Como en el miedo, ¿no? El miedo también es para reaccionar, ¿no? La tristeza para meditar. Pero a veces yo llego a pensar que en el aspecto de la culpa, ah, yo ya lo tengo detectado y lo evito, porque yo soy experto en generar culpa. Como yo fui muy culpígeno y a mí me hicieron sentir culpa desde niño, pues aprendí a manejar esta emoción y entonces yo soy hábil para regresar ese resorte emocional y dejar así un sentimentito, aunque sea una pizquita de culpa en el otro, y pues algo que ya no me gusta, lo que detecto, que ya no quiero sentir ni hacer, prefiero quedarme callado, darme la vuelta o hacer gala de mi paso 10 y detectar y corregir, pero hay como así un dejo de un saborcito, ¿no? Es como la venganza, como muchas emociones, ¿no? No sé qué me puedas decir o cuál ha sido tu experiencia con respecto de la culpa, porque algo dijiste así, que también sabes provocar culpa, te hicieron sentir culpable
y también sabemos, yo sé, hacer sentir culpable a los demás, pero ya no quiero, ya no me gusta. Gracias, Aide. Muchísimas gracias por tu pregunta, compañero. Bueno, yo quizás no entendí muy bien, o sea, ¿cómo provoco la culpa o cómo? Ajá. Sí, sí, creo dijiste que sí, que te gusta también hacer sentir No que te Ajá, guste, esa es parte de mi pregunta. Hay como un ajá, placer, como una manía sí, deformada que pues sí, el bueno, programa me invita a quitarla. Pero si yo me sí, gusta, claro. hago generar culpa y ya no me gusta. Si me gustó, ya no me gusta hacer generar culpa en los demás. Sí, en mi caso, por ejemplo, yo cómo generaba la culpa en los demás. Por ejemplo, cuando yo les señalaba un error y yo les decía, es que lo que haces está mal, ¿no? Hacer sentir que los demás no tienen ninguna validez y que entonces lo que yo hago estaba bien y que ellos deberían de aprender a como yo hacía las cosas. O muchas veces cuando yo, ¿verdad?, manejé la palabra, es que me decepciona. ¿Mm? ¿Cómo es posible que hagas eso? Así como diciendo tú, en este caso principalmente a mis hijos, ¿no? Es que la palabra me decepcionas o me decepcionaste o no me gusta la manera en cómo eres, pues ya de alguna forma, pues yo ya les estoy inyectando esa culpa, ¿no? De que no son suficientes, de que no son unas personas que puedan equivocarse, este, eh, yo, ¿verdad? También en algunas ocasiones yo les decía, ¿no? Si fueras una buena persona, no harías esto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las parejas, ¿no? Y yo cuando le decía, sí, a la última pareja que tuve, ¿no? Si tú fueras un buen hombre, me dieras dinero. Ujú. Si tú fueras un buen hombre, no me engañaras, ¿no? Entonces, o yo incluso decirle, porque fíjense, aquí también entra mucho el chantaje que yo hacía con las parejas. Yo muchas veces me hacía la enferma para hacerlos sentir culpable de lo que ellos hacían, ¿m? Para que no fueran ni a trabajar. ¿M? Entonces yo me hacía el chantaje de que yo me sentía mal, me hacía la víctima, porque yo les decía, por tu culpa yo me siento así, mira cómo me dejaste, ¿no? Mira cómo me dejaste, o sea, con respecto a los golpes, a los moretones. Ujú. O decirles, es que yo hago todo por ti y tú pues, no haces nada, o dejarlos incluso en silencio, ¿no? No responder, dejarles de hablar, ¿no? Ignorarlos, castigar con el silencio para que el otro se sintiera responsable. Ajá. Pero bueno, al día de hoy, ¿verdad? Yo, como lo dije en el compartir, todas estas actitudes, hoy me lleva a ser muy consciente, analizarme, porque si yo no tengo una introspección dentro de mí, yo no hago introspección realmente de por qué hablo y con qué intención yo estoy haciendo las cosas, con qué intención yo estoy diciendo las palabras o teniendo ciertas actitudes o comportamientos, este, pues, nuevamente no, o sea, estoy en esa inconsciencia. Entonces, tengo que ser muy introspectiva, ser, y ser introspectiva es cuando empieza el proceso de sanación, ¿no? Y de decir, bueno, yo quizás yo no puedo decir esa palabra, porque ¿qué definición tiene mi cerebro de esa palabra, ¿no? Cuando decir, me decepcionaste, o sea, ¿qué intención, con qué intención yo la voy a decir? Pues para desbaratar a esa persona para herirla, para lastimar, para culpabilizar. Entonces, al día de hoy, pues trato o el programa, ¿verdad? Me lleva más a callar y a reflexionar y a ser introspectiva dentro de mí. No sé si haya aclarado tu pregunta.
Sí, sí, gracias. Siente cierto placer? Antes de llegar al programa, sí, porque el programa se va infiltrando, el programa se infiltra mucho. Al día de ahora, aunque, ¿verdad? A lo mejor inconscientemente o conscientemente yo pueda culpar a una persona, ya el programa me dice, aguas, aguas, Taide, con lo que estás haciendo, mira lo que ya hiciste. Ujú. Y entonces me lleva inmediatamente a reparar el daño, ¿no? O a reparar, ay, una disculpa, ofrecer disculpas, me equivoqué, no aceptar que me equivoqué. Ajá. Eso es ser introspectiva y que el programa se infiltre. Ujú. Yo creo que todos los que estamos aquí, y quiero generalizar, la verdad, o sea, no debiera, pero quiero generalizar que todos los que estamos aquí, algo del programa se nos ha infiltrado y que ya no somos los mismos que, como anteriormente en mi caso, que yo dañaba quizás inconscientemente o conscientemente, pero dañaba, hacía un daño. Al día de hoy, pues ya el programa me dice, no, Taire, calladita te ves más bonita, tranquila, no dañes, ya no dañes, ¿no? Ya no dañes y no te dañes a ti misma, porque si yo hablo y cuestiono y digo meto culpas a los demás, pues al rato el boomerang por eso dicen, ¿no? Que el boomerang se regresa. Entonces yo me siento culpable, pero ¿por qué lo dije? ¿Por qué lo hice? Entonces eso es cuidarme, autocuidarme ahora, ¿no? Porque quizás voy a afectar al otro, pero tres deditos, tres me van a venir a mí. Y mejor ahí la paramos, ¿no? Por eso, al día de hoy, cuando el programa me dice, ¿verdad? Que cuando yo vaya a dañar a alguien, que cuando yo vaya a culpabilizar a alguien, pues aquí tengo el programa, venga yo aquí con ustedes y les diga, compañeros, o sea, siento esto y aquello y quiero decirle, quiero hacer y todo, para bajar la emoción y entonces, ¿verdad? Llegar con la persona y hacer un acto de amor, hacer un acto de amor. Esa Muchas es mi respuesta. gracias. Gracias. Muchas gracias por tu respuesta. Tenemos una pregunta más de Dinora. Compañeras, les pido de buena voluntad a ver si pueden ser más breves, por favor. Adelante, Dinora. Gracias, gracias. Buenas noches. Gracias por la ponencia. Mi pregunta es, o sea, entiendo lo que acabas de decir, que ya estando en programa, pues bueno, ya debo cambiar actitudes, porque yo sí soy de reclamar y a veces, o la mayoría de veces, herir a la persona. Pero ahora, por ejemplo, a una amiga le dije, oye, ¿sabes qué? Procuré escoger las palabras precisas para no dañarla, para no herirla, como antes yo lo hacía. Entonces le dije lo que no me había parecido, que en algunas ocasiones siento que me sobaja, ¿sí? Que hace cosas que sí me hieren, pero lejos de que la situación mejorara, fue peor porque se enojó y me dijo de lo que iba a morir, que debía yo mejor hablar de mí, no de ella, y que mejor la amistad terminara. Eso me dolió, pero digo, ¿qué hice mal? Me siento culpable, definitivamente. Entonces, ¿de qué otra forma hacerlo? O no sé, o si hice mal. Gracias por tu retroalimentación. Muchas gracias por tu pregunta. Y bueno, pues aquí algo importante, ¿verdad? El poner límites. Es el autocuidado que debo de tener conmigo. Porque muchas veces, ¿verdad? El que yo ponga límites, pienso que yo soy egoísta o que se me van a dejar. Si digo que no, entonces pues yo por eso me hago cargo de los demás y por eso acepto, ¿no? Lo inaceptable para mí. Eh, entonces, un límite, pues no es necesario, no, yo lo tengo que poner para mi autocuidado. Pero también esos que yo debo de poner, no los tengo que poner con resentimiento. Yo no tengo que hacer cosas o decir cosas creyendo que pongo un límite cuando tengo resentimiento con las personas.
Cuando yo quiero decir sí, pero pues para que no se enoje digo que no y mejor, o digo que no y cuando quiero decir sí, o sea, la inversa, ¿no? Yo no me puedo sentir responsable pues de las emociones ajenas. Pues el día de ahora, ¿verdad? Si yo pongo un límite sano para cuidarme, este, pues ahora sí que la otra persona, y quizás, ¿verdad? A lo mejor se escuche un poco egoísta, pero pues yo no soy responsable de las emociones ajenas, yo soy responsable de mis emociones, de lo que yo estoy sintiendo, de cuidarme, ¿no? Eh, y pues, y por ejemplo, creo que se me va la voz. Por ejemplo, ¿no? Decir, si no me siento cómoda con eso, bueno, pues tengo derecho a hablarlo. No, quizás como anteriormente lo hablaba, con gritos, con agresión, no, hoy lo voy a hablar de una manera pacífica. Hoy por eso me voy a apadrinar. Antes de hablar, antes de poner quizás hasta un límite, yo lo tengo que apadrinar, lo tengo que amadrinar, que me den la sugerencia, lo tengo que poner en manos de un poder superior antes de hablar, antes de, de, de tomar una decisión. Ajá. Hoy tengo que ver en base a la literatura, en base a lo que yo estoy aprendiendo en el programa y voy a tomar una decisión, que la decisión tanto sea sana para mí como también sea sana para la otra persona. No sé si queda eh, explicada tu pregunta. Sí, sí, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por tu pregunta, Dinora. Muchas gracias por tu compartimiento. Y Taide, muchas gracias. Pues aquí se va a quedar grabado. Esperemos que en unos días más tengamos ahí la grabación.